Con la muerte de otro periodista más, México se coloca hoy como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La organización Reporteros Sin Fronteras coloca a nuestro país a la altura, a la par que Siria. En Veracruz asesinan a tiros al periodista Gumaro Pérez Aguilando. En el municipio de Acayucan, 2 sujetos le dispararon cuando observaba el festival navideño de su hijo en una escuela primaria. El reportero del portal La Voz del Sur es el tercer comunicador asesinado en la entidad durante el 2017. Y anuncia Morena sus primeros competidores para las alcaldías en 2018. Destacan el diputado federal Vidal Llerenas en Azcapotzalco. En Coyoacán va la actriz María Rojo. En Cuauhtémoc el diputado local Néstor Núñez. En Gustavo Amadero Francisco Chiguil. Y en Iztacalco Armando Quintero. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vianey, muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Acompáñenos durante la siguiente hora que les tenemos la información más importante generada hasta el momento. Pues todos ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. En Veracruz revelan que el reportero del portal de noticias La Voz del Sur, Gumaro Pérez, asesinado hoy en el sur del estado, contaba con medidas cautelares desde el 2015, aunque jamás notificó a las autoridades de recientes amenazas directas para reforzar su seguridad. En Quintana Roo, al menos 12 muertos y decenas de heridos dejó la volcadura de un autobús en el que viajaban turistas de Estados Unidos, Suecia y Brasil que arribaron a Mahahual en un crucero. Aquí en la Ciudad de México detiene la policía a 2 exconvictos relacionados con el asalto que sufrieron 35 alumnos y trabajadores de una escuela privada en la colonia del Valle el pasado 6 de diciembre. Asaltan varios sujetos armados un restaurante en la colonia Polanco. Los ladrones se apoderaron de un botín superior a los 400,000 pesos. Y en Jalisco, un grupo armado ejecutó en un bar de Tlaquepaque a Juan Luis Laguna Rosales, mejor conocido en redes sociales como el Pirata de Culiacán. En un video reciente había invitado a sus seguidores a visitar el bar donde fue asesinado, junto con el dueño de dicho establecimiento. En posesión de armas de alto poder detienen en Sinaloa a 4 presuntos integrantes del autodenominado grupo Los Justicieros de Culiacán. Y usuarios de la línea 6 del Metrobús fueron asaltados a la altura de la colonia de San Juan de Aragón, esto en la delegación Gustavo Amadero. 3 sujetos abordaron la unidad y despojaron de sus pertenencias a los pasajeros, amenazándolos con armas de fuego. La Procuraduría de Justicia Capitalina ya analiza desplegar agentes encubiertos en estas unidades de transporte público. En el Estado de México, cientos de personas marcharon en Toluca para exigir justicia por el asesinato de Rosalinda Estefani y otras víctimas halladas en las inmediaciones de esa entidad. Ni una asesinada más, ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una más, que mata a las mujeres en la cara de la gente.
Y luego de que José Antonio Meade pidiera a sus competidores practicarse un examen antidoping y hacer público los resultados para comprobar que tienen salud física y mental, el panista Ricardo Anaya les sugirió hacer mejor un examen, pero de conciencia, sobre el enorme daño que el PRI ha causado a México. Andrés Manuel López Obrador calificó de banal la propuesta del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, de someterse a pruebas de salud física y mental, pues aseguró que el país tiene otros problemas más graves que enfrentar. Dijo que toma un cóctel de pastillas para la hipertensión, por lo que pidió a la mafia del poder no hacerlo enojar. También el precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, también afirmó que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala Guerrero seguirá en revisión de llegar a la presidencia de la República. Demanda el PRD a la PGR investigar a fondo la responsabilidad de los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray y José Antonio Meade, en la triangulación de recursos millonarios del gobierno de Chihuahua al PRI. El exdirigente del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, negó cualquier participación en este caso. Habla el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Lo que puedo afirmar categóricamente es que hasta la fecha no tenemos elementos que nos permitan confirmar la participación de funcionarios o exfuncionarios del PRI nacional. Eso no existe. Se mencionaban los nombres de Alejandro Gutiérrez y Manlio Fabio también. No tenemos ningún elemento que nos permita confirmar esa participación, no tenemos, y eso es una tarea del Ministerio Público y por supuesto que, como lo hemos estado informando cuando así es, lo damos a conocer. Anuncia Morena sus primeros competidores para las alcaldías en 2018, esto por supuesto en la Ciudad de México. Destacan el diputado federal Vidal Llerenas en Azcapotzalco, la actriz María Rojo en Coyoacán. En Cuauhtémoc va el diputado local Néstor Núñez. En Benito Juárez, el exdelegado del PAN, Fadlala Acabani. Y en Coajimalpa, la diputada federal Paola Fénix, así como en Gustavo Amadero, Francisco Chiguil y en Iztacalco, Armando Quintero. Informa el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que el plan de reconstrucción de la Ciudad de México será presentado en enero próximo. Dijo que hasta el momento se tienen identificados 102 edificios que serán demolidos a causa de los sismos de septiembre pasado. El 19 de diciembre, hasta hoy, tenemos un reporte de 13.988 réplicas del sismo del 7 de septiembre y 39 réplicas del sismo del 19 de septiembre. Asegura la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nacheli Ramírez, que la ley de reconstrucción de la capital del país no es violatoria de derechos humanos. Sí, la ley era violatoria de derechos humanos y como tal el análisis que nosotros tenemos es que no es violatoria de derechos humanos, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es que en la ejecución de la ley no se violen los derechos humanos. Indigna en redes sociales la fotografía que una periodista de la organización Misiones Online captó de un menor bebiendo agua de un charco en una acera de la ciudad argentina de Posadas. En más del panorama internacional, aprueba la Cámara de Representantes de Estados Unidos la reforma fiscal más grande en décadas. La medida puso nervioso al peso, pues el dólar en ventanillas bancarias escaló a 19.50 pesos 15 centavos más que en el cierre del día de ayer. Rescata la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas internacionales una tortuga que estaba enredada en las cuerdas que unían 26 paquetes con 800 kilogramos de cocaína. Y en Brasil, Caleb Freitas, DJ que presentaba su set en un festival de música, murió luego de que la estructura del escenario en el que se presentaba colapsara.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, noticias malas, México se ha convertido en el país sin guerra, pero más peligroso para ejercer el periodismo. Esto de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, que señaló que en 2017 Siria, un país en medio de conflictos civiles, en medio de conflictos bélicos, y México fueron las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo. Florencia Ángeles, corresponsal desde Francia, nos tiene los detalles. Florencia, buenas noches, te escuchamos. Efectivamente, hoy se dio a conocer el reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, que recordemos está basado aquí en París, y que señala que si bien este es el año con menos periodistas muertos desde hace 14 años, no es cosa menor el que haya 65 fallecidos, 10 de ellos mujeres, lo cual representa el doble comparado con el año pasado. Y lo que destaca es la calificación de México, que es el país más mortífero después de Siria. Siria tuvo en este año 12 periodistas muertos y México 11. Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras destaca que México es el país en paz más peligroso para los reporteros. Señala que los periodistas que hablan de corrupción de la clase política o del crimen organizado son sistemáticamente señalados, amenazados y ejecutados a sangre fría. E indica que si bien los conflictos armados ponen en riesgo la vida de los periodistas que cubren las guerras, en países como México, los cárteles y los políticos locales hacen reinar el terror, obligando así a numerosos periodistas a irse del país o bien a dejar la profesión. De hecho, este informe de Reporteros Sin Fronteras asevera que la mayoría de estos crímenes quedan totalmente impunes por la corrupción generalizada que reina en el país, particularmente a nivel local, donde los funcionarios electos están directamente vinculados a los cárteles de la droga. Y dice textual este reporte: es alarmante que tantos periodistas hayan sido asesinados fuera de zonas de guerra. Hay demasiados países en los que los perpetradores asumen que quedarán impunes si atacan a profesionales de prensa, es lo que añade en este informe, que también señala que en tercer lugar en cuanto a periodistas asesinados se encuentra Afganistán, en cuarto Irak y en quinto Filipinas. Señala que 58 periodistas fueron asesinados en su país de origen y 7 reporteros murieron en el extranjero. También este informe indica que en cuanto a periodistas presos, 326 comunicadores fueron encarcelados en este año. China tiene el primer lugar con 52, seguido de Turquía con 43, Siria con 24, Irán con 23 y Vietnam con 19. Desde París, Florencia Ángeles. Y esto viene a colación luego de que asesinaron a tiros a otro periodista en Veracruz. Ahora los hechos se registraron durante el Festival de Navidad de su hijo. Aquí los detalles. En el municipio de Acayucan, en Veracruz, el periodista Gumaro Pérez Aguilando fue asesinado por sujetos desconocidos cuando se encontraba observando el Festival de Navidad de su hijo. Los hechos fueron observados por alumnos y padres de familia, quienes atestiguaron cuando sujetos entraron al aula y ejecutaron al reportero del portal La Voz del Sur, dentro del salón de clases en la colonia Villalta. Pérez Aguilando es el tercer periodista asesinado en ese estado en lo que va del 2017. Luego del crimen, la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, CEAP, Ana Laura Pérez Mendoza, dio a conocer que el reportero había recibido amenazas de muerte. En tanto, el secretario ejecutivo de la CEAP, Jorge Morales, explicó que los periodistas se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad debido a que no cuentan con prestaciones laborales, sufren despidos y tienen que sortear la depresión económica de la zona. El periodista asesinado también se desempeñaba como trabajador del Ayuntamiento de Acayucan. Estaba incorporado desde 2015 en un programa preventivo que orienta a reporteros sobre cómo cubrir diversas notas debido a la peligrosidad de esta zona al sur del estado. Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señaló a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que la Fiscalía General del Estado envió a un grupo especial para investigar el crimen. Además, aseguró que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública darán protección a la familia del periodista. Con Gumaro Pérez suman 3 los periodistas que han sido asesinados durante este año. La primera víctima fue el periodista Ricardo Monluí, quien fue acribillado el pasado 19 de marzo en el municipio de Yanga, en la zona centro. La misma suerte corrió Cándido Ríos, periodista de Acayucan, a quien mataron en Hueyapán el pasado 22 de agosto. En La Ciudad y el Mundo, Fátima Salvador.
Justo el día de hoy, Reporteros Sin Fronteras daba a conocer este informe en el que colocaba a México solo por debajo de Siria como el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Sin embargo, con este asesinato, el asesinato del periodista veracruzano Gumaro Pérez, las cifras cambian y México está en el mismo sitio que Siria, de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Vamos a una pausa y continuamos con más de este tema. No se vaya.